Bien, de qué se trata la regulación? ¿A qué se llama, a qué se entiende por regulación? Regular significa controlar. Está controlada la expresión gen. Si no, como dice esa frase inferior, dice, todos los genes de un organismo no se expresan constantemente. Existen controles en la expresión gen. Es decir, si tenemos nosotros 25.000 genes en este momento, probablemente se estén expresando, quién sabe, 20.000 o 15.000, ¿no? Entonces, ¿qué hacen el resto de genes? ¿Qué hacen los genes que en un momento dado no se expresan? Es porque la célula no los necesita. Si vamos más allá a los organismos eucariontes, que tenemos distintos tipos de tejidos, por ejemplo, todos nuestros tejidos, a pesar de ser diferentes, tienen los mismos genes en el ADN de las células. Sin embargo, si nosotros quisiéramos evaluar qué genes se están expresando y qué genes no, vamos a ver que todos los tejidos son diferentes. Pueden compartir algunos genes en expresión, pero hay muchos genes que funcionan en el hígado, no funcionan en los riñones, funcionan en el cerebro, no funcionan en los músculos. Hay así, hay muchísimos ejemplos que nos ilustran que cada tipo de tejido tiene sus propios genes funcionando. El contexto genético, quiero que ustedes acuerden esta palabra, contexto genético. Y siempre los pregunto en los exámenes. Y siempre me preguntan, ¿qué significa eso? Pero siempre los digo, porque esa es la parte fundamental si queremos entender al ADN. Entonces, ¿cómo está el control en el ADN eucarionte y cómo está el control en ADN procarionte? Obviamente, que en procariontes es más sencillo y por lo tanto en procariontes es donde vamos a ver los ejemplos. En eucariontes es muy difícil, muy complejo entender los mecanismos de control. Si nosotros entendemos solamente el contexto genético, y siempre se ha hablado, existe en el contexto genético estructuras de genes monocistrónicos, es porque todo esto corresponde a un solo gen, que es la unidad funcional que genera los mensajeros de un solo gen. En la actualidad se sabe que a partir del transcrito de este gen se pueden generar, del transcrito primario, se pueden generar varios transcritos secundarios o mensajeros dependiendo de qué exones participen en la formación de ese transcrito llamado ARN mensajero. Y por lo tanto, de un gen podrían formarse varios mensajeros y por lo tanto varias proteínas. Entonces, aquí nosotros nos referimos como el control o la regulación de la expresión génica, a la forma como funciona esta región, la región no codificante. Aquí hay una región no codificante y acá hay otra región codificante. Y acá dice región flanqueante, o sea, región de extremo 5' con elementos regulatorios. Y acá la región flanqueante o región extremo 3' con elementos regulatorios. Ahí viene la palabra regulatorio. ¿Y qué cosa hay en el ADN como elemento regulatorio? Los lugares, las secuencias. No hay otra cosa más que acá sitios. En cambio, quienes vienen a ejercer el trabajo de control son moléculas que reconocen estos sitios, principalmente proteínas. Y esas proteínas son las que ejercen el control. Acá en la región codificante, ¿por qué le llamamos región codificante? Porque ahí están los codones. Y entre ellos codones son los que cifran para los aminoácidos presentes en los exones. Aquí en los intrones no hay codones. ¿Dónde existen controles en las células eucariontes? En eucariontes hay muchos controles. Por ejemplo, controles a nivel transcripcional, los que determinan en una célula qué gen se expresa y qué gen no se expresa. Por ejemplo, este gen no se expresa, o este gen se expresa muy poquito, y este gen se expresa mucho, porque vean la diferencia, mientras acá no transcribe, acá genera un transcrito y acá hay como 4 transcritos. Luego que se generan diversas cantidades de transcritos de los diversos genes, pasan a un procesamiento. Y no siempre en el procesamiento quedan todos los exones. Por ejemplo, puede ser que haya los exones 1, 2 y 3, o los exones 1, 2 y 4, o podrían quedar los exones 2, 3, 4, etc. Es decir, distintas combinaciones de exones son los que determinan los distintos tipos de mensajeros que se formó
a partir de uno de esos genes. Entonces, si esto es así, ya se ha mostrado de que cada combinación de exones va a generar distintos mensajeros y cada mensajero distinto va a formar una diferente proteína. Entonces, ¿cómo es que se está controlando esta secuencia, ¿no? ¿Cómo se controla estas secuencias? A través de las regiones regulatorias, ¿no? Los elementos regulatorios que están fuera de las regiones codificantes. Aquí hay un enunciado que dice, las células utilizan sus potencialidades genéticas. ¿Cómo se entiende esto? Cuando nosotros nos referimos, esa es tu potencialidad genética. Son los genes que uno tiene. Los genes que uno tiene para tener ciertas capacidades. Si nosotros entendemos organismos inferiores, por ejemplo, hay bacterias que crecen en presencia de antibióticos, otros en presencia de metales, otros en presencia de toxinas. Esa es su potencialidad genética. Según, en el caso de eucariontes, las células utilizan esas potencialidades según su especialización. Por ejemplo, células de un tejido diferente u otro tejido. También las exigencias metabólicas, los requerimientos, los cambios de las condiciones ambientales y también, obviamente, la etapa de desarrollo de la vida. Es decir, todas las células van cambiando a través del tiempo en su capacidad de expresión genética. No es lo mismo, por ejemplo, el caso de nosotros mismos, ¿no? No es lo mismo un ser humano con una capacidad metabólica cuando recién nace o muscular que cuando está con 7 años o cuando entra a la adolescencia y tiene 13, 15 años o cuando ya supera los 25 o cuando ya supera los 50, los 60, los 80. Fíjese cómo, en el caso de nosotros, podemos ver que los cambios en las distintas etapas de la vida también son regulados y son controlados y todo viene por fenómenos que se da a nivel del ADN. En el caso del contexto genético de bacterias, es un contexto diferente porque los genes pueden estar ordenados en grupos llamados policistrones. Es decir, que hay varios genes, pero un solo promotor para todos los genes. No es que cada gen con su promotor, no, acá pueden haber varios genes, pero un solo promotor. ¿Y qué es el promotor? Es la región regulatoria. Entonces, acá, esta región, promotor, operador, es región regulatoria. Y vamos a ver cómo funciona. Entonces, fíjese que si queremos entender el ADN, tenemos genes diferentes con marcos de lectura ORFs, marcos de lectura abiertos diferentes. Cada uno de estos tiene una región codificante, entonces hay 3 regiones codificantes, pero a pesar de generarse un solo transcrito, un solo mensajero, acá se generan 3 proteínas diferentes. Ya vamos a entender por qué se da eso. Para entender la regulación a nivel transcripcional en procariontes, en particular en bacterias, como modelo siempre se toma el estudio de los operones. ¿Y qué cosa es un operón? Un operón es una unidad genética o génica funcional policistrónica bacteriana donde va a haber varios genes, por ejemplo, los genes estructurales, también incluye una región promotora o promotor, una región operadora u operador y el gen regulador. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo funciona todo esto. Se ha encontrado, por ejemplo, operones de tipo inducible, que son operones que normalmente no están funcionando, están apagados, no se transcriben, no se expresan, pero en presencia de una molécula comienzan a funcionar ese operón, o sea, comienza a expresarse, a transcribir y a traducir. En cambio, un operón represible es aquel operón que normalmente está funcionando, pero en algún momento alguna molécula le dice que se apague, que se bloquee, ya no debe seguir funcionando. Y a esa molécula se llama el correpresor. Entonces vamos a tratar de entender este tipo de operones básicamente. Y acá, como vemos en esta figurita, si estos fueran los genes del operón, que son llamados los genes estructurales, que tienen
información para formar proteínas, por ejemplo, enzimas de una vía metabólica, esta región río arriba lo constituye la región que permite la expresión transcripcional, o sea, el promotor. Pero entre el promotor y el inicio del primer gen hay una pequeña zona que le llamamos operador. Pero fíjese, aparte de esto, hay un gen que puede estar muy lejos, puede estar en otro lugar, incluso puede estar en un plasmidio, que es un gen que expresa una proteína que reconoce este operador y se le une. Y por lo tanto, a ese gen que afecta a la expresión se llama gen regulador. O sea, este gen ejerce un control sobre la expresión de estos genes. Para entender un poco estos mecanismos de regulación, vamos a tratar de revisar algunos términos, porque a veces en las ciencias biológicas se maneja mucha terminología, pues y si uno no lo comprende la terminología, pues no va a comprender nada de lo que estamos hablando. ¿Qué cosa es el promotor? El promotor es una secuencia en el ADN a la cual se une la enzima ARN polimerasa antes de iniciar la transcripción. Eso lo hemos visto cuando hablamos de transcripción. El operador es una secuencia operador. La secuencia en el ADN, ojo, no es un gen, es una secuencia en el ADN donde se unen las proteínas reguladoras llamadas represores, o proteína represora también. El promotor y el operador son secuencias en el ADN, no son genes. A veces le llaman erróneamente el gen promotor o el gen operador, no son genes. Los genes estructurales son los genes principales de este operón o de un operón y que son los que tienen la información para formar las enzimas que son expresadas en este operón. O sea, por ejemplo, enzimas de una vía metabólica. Vamos a ver hoy día el operón lactosa, por lo tanto estarán los genes para las enzimas de la expresión para metabolizar la lactosa. ¿Qué es el gen regulador? Fíjese que ahí sí hay otro gen. Gen estructural, gen regulador. Los genes estructurales pueden ser varios. El gen regulador generalmente es uno solo. Es el que codifica o permite la expresión de la proteína que controla al operón. Y se llama la proteína reguladora, por ejemplo, represora o activadora, porque vamos a ver otros modelos. Entonces, el gen regulador es el que produce o permite la producción de la proteína reguladora. ¿Qué cosa puede ser o cómo podían funcionar estas proteínas reguladoras? Aquí le falta una reguladora. ¿Qué tipo de actividad puede tener esta proteína reguladora? Puede comportarse como represor o como activador. Su nombre casi lo indica. Uno reprime o bloquea y el otro activa o ayuda. Y ambos son productos del gen regulador. El represor, o proteína represora también se le puede llamar, es una proteína reguladora, ¿no ven? Que tiene que cuando se une al ADN, bloquea la transcripción. Por eso se llama represor. Proteína reguladora de expresión génica que al unirse al ADN inhibe la transcripción. O sea, bloquea. En la figura de acá, esta es la proteína represora. Porque al unirse acá, bloquea la transcripción. Y si bloquea, se dice que ejerce un control negativo. En cambio, un activador es una proteína también reguladora de expresión génica, que también se une al ADN, pero que promueve la transcripción, o sea, ayuda a la transcripción. Y si ayuda, por lo tanto, tiene un control positivo. ¿Qué otro término debemos manejar acá? Esta palabra inductor. Inductor es una molécula, no necesariamente proteína, que modifica al represor, o sea, lo modifica a esta proteína, para que no se una acá, o si está unido para que salga, le cambia la forma. Entonces, y así facilita la transcripción. Estos elementos de la expresión genética procarionte han permitido conocer tres tipos de expresiones, en general, ¿no? Uno que se llama la expresión constitutiva o constante, es una expresión
donde no existe mecanismo de control o de regulación. No, simplemente promotor y el gen y sigue expresándose sin control. No hay quien lo pare. Y eso se trata cuando son genes llamados vitales. Si un gen vital deja de funcionar, automáticamente la célula muere. Por eso es que ellos tienen generalmente una expresión constitutiva, sin control. Genes de expresión inducible son aquellos genes u operones que necesitan un inductor que induzca, pues está la palabra, inducible, inductor. El inductor promueve, desde acá, promueve o facilita la expresión de un operón. Y expresión represible es cuando la expresión debe ser apagada. La expresión se suprime en presencia de un represor o un correpresor. Fíjese que estas terminologías lo vamos a seguir explicando a medida que vemos los ejemplos para que nos quede claro cuál es su rol de cada uno. Hay dos términos también que me gustaría que ustedes lo aprendan, porque es muy importante su comprensión, es muy importante. Cuando decimos elementos que actúan en cis y elementos que actúan en trans, ¿qué significa que un elemento actúe en cis y qué significa que un elemento actúe en trans? Los elementos que actúan en cis son los componentes del ADN, es decir, tienen una ubicación, una posición que no lo podemos cambiar. No podemos cambiar al promotor, sacarlo de acá y ponerlo al final del gen, porque así no funciona. Nosotros sabemos que el promotor tiene una ubicación exacta, muy precisa, y si hay un operador va a estar en esta posición, no fuera, y de aquí va a venir la región codificante con el codón de inicio, los codones de para la proteína y al final el codón de término. Es un orden exacto. Y a estos componentes, como actúan uno al costado de otro en un orden exacto, que no podemos cambiarlo, se habla de que estos componentes actúan en cis. Y si estas ubicaciones lo cambiamos, vamos a alterar todo el mecanismo de expresión y por último no se va a expresar. En cambio, fíjese, hay moléculas en estos mecanismos de regulación que funcionan en trans. ¿Qué significa en trans? Que pueden desplazarse de un lugar a otro para ejercer su función. Por ejemplo, la proteína represora no necesita estar al costado, puede estar lejos, el gen que forma la proteína represora, y la represora puede viajar, ubicar su sitio de unión, por ejemplo, este caso es el operador, se une ahí porque ese es su rol, esa es su función. Entonces, los elementos en sí no podemos moverlos. Si queremos moverlo, tenemos que sacarlo entero todo. O podemos introducirle algún componente, por ejemplo, si yo quiero que esto tenga secuencia señal, le metemos un ADN por acá, delante del marco de lectura, delante de la región codificante, para que esta proteinita que después se forme tenga un péptido señal, por ejemplo. Y ya sabríamos dónde colocarle, que puede ser por acá. Yo no puedo poner el péptido señal acá o antes del promotor, porque estos componentes, como actúan en cis, no podemos alterar su orden. En cambio, si se tratara de un gen que produce un elemento que funciona en trans, por ejemplo, una proteína represora o activadora, lo introducimos en cualquier sitio fuera de acá y va a funcionar. Puede estar cerca, puede estar por acá, acá, otro lado, igual funciona. No hay problema. Entonces, si ahora lo vemos en el contexto de la estructura del ADN procarionte, fíjese cómo están organizados estos elementos que trabajan en cis. Tenemos la región codificante, que aquí está del codón de inicio hasta el codón de término por acá. Pero recuerden, si tenemos acá un codón de inicio y por acá un codón de término, y por acá empieza el transcrito, o donde el transcrito empieza de por acá, vamos a tener un transcrito que llega de por acá hasta el terminador. Recuerden que hay un punto de inicio de la transcripción, porque si el promotor está acá, acá estará el menos 10, el menos 35, ¿y dónde estaba el punto más 1? Estaba un poco más abajo acá, estaba más 1. Y de este punto del más 1 hasta el final, con una terminación, por ejemplo, tipo Rho independiente, que acá se llamamos terminador, serán los límites de este ARN mensajero procarionte.
Pero dentro de este ARN procarionte o mensajero, que es grande hasta acá, de acá a acá, después que se traduzca, solamente la parte de traducción será la que corresponde al marco de lectura abierta URF, que está delimitado por el codón de inicio hasta antes del codón de término, porque acá obviamente aparece el AUG, UGA o UAA, ¿no? Codón de determinación. Y este corresponderá a la proteína. Entonces fíjese que ahora sí ya tenemos que tener en claro por qué deben estar cada uno de estos componentes ubicados correctamente. ¿Cómo es que los reguladores, las proteínas represoras o los activadores se unen al ADN? Cuando se ha hecho el estudio de estas proteínas que se unen al ADN, se descubrió que lo hacían a través de unas alfa hélices. Y dentro de esas alfa hélices encontraron dos alfa hélices acá ilustrados como unos cilindritos, porque son hélices dentro de la estructura secundaria de la proteína. Y son undímeros, son dos proteínas. Por ejemplo, existe una hélice de reconocimiento que aparece acá, que es la que reconoce la secuencia nucleotídica del lugar donde se une, por ejemplo, en el promotor. Es la hélice que reconoce los consensos, ¿no? Pero también la hélice 2, que aparece acá, es una hélice que reconoce secuencias, pero son más específicas para el esqueleto del ADN, o sea, la estructura azúcar-fosfato, para darle una mayor solidez a esta unión. Entonces, ¿qué cosas son estas proteínas? Fíjese que cuando nosotros hablamos de ADN, creemos que el ADN está limpio. No, el ADN está lleno de proteínas que están así, pegados, en distintos lugares. Algunos de manera más firme, otros de manera más laxa, suelta, que rápidamente se desprenden. Es por ello que cuando uno hace extracción de ADN, uno de los pasos importantes es la limpieza del ADN, ¿no? La purificación. Entonces, estas proteínas regulatorias que participan en el control de expresión se unen al ADN en secuencias específicas. Esto no lo olviden. No es que la proteína va y se une en cualquier sitio, no. Lo hacen en secuencias específicas y son reconocidas por estructuras específicas de esta proteína. Las proteínas represoras se unen para inhibir la transcripción y las activadoras para promover la transcripción, o sea, ayudar. Se ha determinado que la mayoría de proteínas regulatorias son multiméricas y se unen al ADN a través de dos motivos estructurales. ¿Qué son motivos estructurales? Son regiones de la proteína. Por ejemplo, este motivo, hélice vuelta a hélice, o HTH. Esta pequeña estructura de la proteína es la que determina que se puedan unir, que acabamos de comentar. Uno formado por una hélice de reconocimiento, se ubica en el surco principal del ADN y contacta con las bases. Esa es la que reconoce la secuencia del promotor, por ejemplo, la que reconoce la secuencia menos 10, menos 35. O elementos regulatorios que están fuera del promotor. Porque en realidad, si estamos hablando acá de reguladores transcripcionales, como represores, activadores, todas las proteínas que se unen al ADN lo hacen a través de hélices de reconocimiento y hélices de verificación. Si hablamos del menos 10 y menos 35, que es reconocido por el factor sigma también tiene sus hélices de reconocimiento y fijación para que puedan unirse a esas secuencias consenso. Pero los represores y activadores lo hacen en otras secuencias, no en la menos 10 y menos 35, porque eso es una secuencia promotora. Lo que quiero entender acá, que las proteínas que se unen al ADN lo hacen en secuencias específicas y esas proteínas no solamente reconocen, sino que se fijan bien al ADN. Fíjense, acá hay un ejemplo de un operón. Ese es un operón que está formado por varias proteínas. Acá aparece una de ellas, uno de los genes normal, el MER-T, pues el MER-A, MER-B, MER-C, el MER-R. El MER-R es el gen regulador que produce una proteína, que es la proteína MER-R, que cuando no hay mercurio, se une al ADN manteniendo la ubicación de la secuencia del promotor menos 10 y menos 35 desalineados, fíjese. Acá está todo moradito y acá está solamente la mitad. En presencia de mercurio,
mercurio entra en contacto con R, le cambia de forma y se tuerce el ADN, haciendo que las regiones -10 y -35 se alineen y puedan ser reconocidas por el factor sigma, toda la RNA polimerasa, y puedan transcribir los demás genes para que actúen como mecanismo de resistencia al mercurio. Entonces ahí no van, fíjese cómo es que una molécula, como es el mercurio, activaba, promovía que se exprese en esto, ha funcionado como un famoso inductor. Esta es la molécula como inductora que al contactarse con la proteína reguladora hace que se tuerce el ADN, se alineen y comiencen a transcribir estos genes del operón MER, que son varios. En el caso del operón arabinosa, es un operón diferente porque funciona para metabolizar esta molécula que es la arabinosa. Cuando hay presencia de arabinosa, fíjese, estas proteínas, estas ARAC, tienen una forma y se unen en estas secuencias del ADN para facilitar que la RNA polimerasa se una al promotor y actúan como activadores y ayudan activando la transcripción, le ayudan a la RNA polimerasa. Aquí está el promotor de arabinosa. Pero cuando no hay arabinosa, estas proteínas ARAC contactan con esta otra secuencia, ARA-O2, y con la secuencia I1, y hacen ese torcimiento del ADN, el cual no permite que entre la RNA polimerasa, y por lo tanto no hay expresión de los genes del operón arabinosa. ¿Por qué? Porque si no hay arabinosa, no se necesita utilizar la arabinosa. Entonces, fíjese cómo cuando existe un metabolito en el interior de la célula y ese metabolito debe ser degradado o utilizado, se activan genes, como en este caso, ¿no? Si no hay el metabolito, no se activa. Pero si hay el metabolito, se activa. Uno de los operones más estudiados y conocidos y que son material didáctico para entender estos sistemas de expresión genética regulada está determinado por los siguientes componentes. Aquí vamos a aprender varias cositas. Fíjese, el operón lactosa es un sistema para catabolizar, o sea, para utilizar la lactosa, para degradar. Y la lactosa está compuesto por dos moléculas de hexosas, o dos monómeros. Este es un disacárido y estos son los monosacáridos, glucosa y galactosa. ¿Y cuáles son los componentes del operón? ¿Se acuerdan? Genes estructurales, acá está. LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Promotor, aquí está el promotor. Operador, está acá el operador. Y gen regulador, acá está el gen regulador. Si vemos cómo están los componentes y estos términos que aparecen acá, quiero que se fijen en la escritura. LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. LAC-Z está con minúscula en cursiva. Esta es la forma que se escriben los genes. LAC-Y, LAC-A, LAC-I. Acá hay un error. Esto no se escribe como LAC-O, porque da la impresión que fuera un gen, y no es un gen, es una secuencia en el ADN. Esta información lo voy a corregir, la bajamos de internet. Acá está el promotor de esta región, digamos, policistrónica, porque hay 3 genes. Acá está el promotor, acá está el -10 y el -35. Acá está la región operadora, acá debe estar el +1. Luego por acá debe estar el Shine-Dalgarno. Acá también debe haber otro Shine-Dalgarno, acá otra vez. Y acá está el terminador transcripcional de todo esto. Pero ¿qué hay en el otro? Entonces, fíjese, acá hay dos cosas que quiero que distingan. Acá vemos una estructura policistrónica porque hay 3 genes, un promotor, un operador. Acá hay una estructura más simple. Está un promotor, está el gen LAC-I y un terminador. Como acá, ¿qué le falta a este de acá que tiene el de acá? El de acá tiene promotor, operador. Este solamente tiene promotor. Si tiene solamente promotor y ahí nomás está el gen y el terminador, este gen tiene expresión constitutiva. A este nadie lo controla. Es decir, llega acá la RNA polimerasa, transcribe, produce la proteína y se va a trabajar. En cambio acá no. Acá hay promotor, llega la RNA polimerasa, pero si el operador está ocupado no puede pasar.
y no hay transcripción. Si el operador está libre, ahí sí recién la polimerasa puede transcribir y de ese transcrito gigante salen 3 proteínas. ¿Qué más detallito vemos acá? El tamaño, fíjese, esta región, promotor, gen y terminador tiene más o menos 1040 pares de bases. Acá el gen LAC-Z tiene 3075, LAC-Y 1254, LAC-A 612. ¿Qué nos indica esto? Eso nos indica también que el tamaño de los genes no es el mismo, ¿no? Los tres genes de acá son diferentes tamaños. Este es más grande, por lo tanto saldrá una proteína más grande. Este es más pequeño y este es más pequeño. Entonces los componentes del operón aparecen acá. Primero vemos acá el gen regulador que expresa la proteína represora LAC-I. Fíjese cómo se escribe el gen, minúscula cursiva, empieza con minúscula y letra cursiva, y cómo se escribe la proteína, letra normal y la primera con mayúscula. Los promotores, PLAC y PLAC-I, es el promotor LAC y LAC-I. Luego el operador, la secuencia de unión de LAC-I, aparece el operador. Aquí va a venir a unirse la proteína, como vamos a ver enseguida, y los genes estructurales, fíjense cómo se escriben, ¿no? En letra cursiva. Acá vemos cómo funciona. Normalmente, este gen, como tiene expresión constitutiva, o como dice acá, transcripción constitutiva, siempre va a estar produciendo mensajeros, LAC-I. Y siempre esos mensajeros van a estar siendo traducidos y produciendo las proteínas represoras LAC-I. Y estas proteínas represoras reconocen, gracias a sus alfa hélices de reconocimiento y de fijación, se unen al operador. Ese es su trabajo de este gen. Producir proteínas para que se unan acá, al operador. Y acá vemos el promotor, el operador ya ocupado, la Z, la Y y la K. Entonces, la proteína represora se adhiere al operador y previene la transcripción del mensajero. O sea, no forma mensajero acá. La polimerasa puede unirse al promotor cuando el represor se une al operador, pero no puede iniciar la transcripción, no puede pasar. Puede llegar acá la proteína, la RNA polimerasa, pero no puede pasar por acá, está bloqueado. Recuerden que las uniones de estas proteínas son muy fuertes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en la función de este operón? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Por qué existen 3 genes acá? ¿Cuál es la función que lo relaciona a esos 3 genes? La Z, la Y y la K. Como esto es un operón bacteriano, las bacterias ponen en funcionamiento sus mecanismos enzimáticos para utilizar los nutrientes que están en su alrededor, en el medio de cultivo. Así, por ejemplo, si a la bacteria E. coli, que es la que tiene este operón, lo hacemos crecer en un medio de cultivo con lactosa, ¿qué va a pasar? En un medio líquido que tenga lactosa. Existen estas 2 proteínas, las proteínas lactoseopermeasas, van a permitir, acá está, fíjese, el gen LAC-Z que codifica para la beta-galactosidasa, que es una proteína que degrada la lactosa. La permeasa o la galactoseopermeasa es la que transporta la lactosa al interior de la célula, y la transacetilasa que permite unos cambios en los isómeros de la lactosa. Acá está. Entonces, fíjense, las permeasas están en membrana, permitiendo que la lactosa ingrese al citoplasma de la bacteria. Cuando ingresa, la beta-galactosidasa, que es el producto del primer gen, degrada en sus 2 componentes, ¿no? Y esos componentes, uno es la galactosa, que va a la vía metabólica después de convertirse en glucosa, y la glucosa también va a la vía metabólica. Otra opción es que la beta-galactosidasa induce la formación también de una variante de esta lactosa que se llama alolactosa, que en realidad unos atribuyen que este es en realidad el elemento que promueve la expresión de los genes del operón LAC, como el inductor real. Uno dice la lactosa, pero
específicamente estaremos hablando de una variante.